Imagina un mundo silencioso después del diluvio, donde el suelo todavía está húmedo y el aire huele a tierra renovada. Este es el escenario en el que los descendientes de Noé emergen a una existencia nueva, limpia y llena de retos. Habían sobrevivido a un juicio cataclísmico enviado por Dios, y la humanidad, ahora reducida a una única familia, compartía no solo un mismo linaje, sino también un único idioma. En ese entonces había paz en las palabras. Todos se entendían perfectamente. Pero había algo más, una sensación creciente de poder colectivo. Juntos, pensaron, no había nada que no pudieran lograr. Se sentían invencibles, incluso capaces de superar las reglas impuestas por su creador. Al dirigirse hacia el este, encontraron una vasta llanura en la tierra de Shinar, una extensión plana y fértil que parecía perfecta para fundar una nueva civilización. Fue allí donde comenzó su ambición compartida. «Construyamos una ciudad», dijeron. Pero no cualquier ciudad, no. Querían que esta ciudad fuera la envidia de todos los cielos. Y allí, en el centro de su metrópoli soñada, se erigiría una torre que alcanzara el cielo. Una torre que no solo fuese una expresión de su habilidad como constructores, sino también un desafío directo al poder de Dios. Y fue así como comenzaron. «Hagamos ladrillos y cozámoslos al fuego», decía uno. «Usemos betún para unirlos», respondía otro. Día tras día los ladrillos se apilaban más alto, y con cada nivel que añadían, su orgullo crecía. Lo que al principio era un simple esfuerzo comunal se convirtió en algo más profundo, un símbolo de su autosuficiencia. Sus palabras resonaban con orgullo. «Haremos un nombre para nosotros mismos. Será una torre que nadie pueda ignorar, y así no seremos esparcidos por la faz de la tierra». Pero había algo que no entendían. Sus deseos no eran simples actos de construcción, eran un acto de rebelión. La torre no era solo una estructura, era una declaración de independencia de su dependencia a Dios. Desde su trono celestial, Dios observó la escena con atención. La torre ya era visible desde las alturas, y con cada ladrillo que colocaban, la humanidad se alejaba más del designio que Él había trazado para ellos: llenar la tierra y el mundo con sus descendientes. En lugar de dispersarse y multiplicarse entre los confines, habían decidido permanecer unidos en una llanura. Habían decidido retar el propósito divino. Dios descendió a ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Dice la Escritura. Vio su orgullo, su vanidad, y entendió que con un idioma común no habría límites para lo que pudieran intentar. No era solo su ambición lo que preocupaba, sino lo que su orgullo los llevaría a hacer. Entonces el juicio llegó, pero no en forma de una tormenta de fuego ni una catástrofe natural, sino a través de algo tan simple e ingenioso como el lenguaje. Una confusión. De pronto, mientras un trabajador pedía más ladrillos a su compañero, éste entendía: «Tráeme agua». Cuando uno gritaba: «Ata esa cuerda», otro escuchaba: «Trae más madera». En cuestión de horas, las voces que antes armonizaban en un solo propósito se convirtieron en un concierto caótico de palabras sin sentido. El trabajo se detuvo. Ya no podían coordinarse. Sus esfuerzos estaban condenados al fracaso. Algunos se frustraron y abandonaron la llanura. Otros intentaron quedarse y luchar contra la confusión, pero sus relaciones estaban demasiado agraviadas. El entendimiento que una vez los había unido se había perdido para siempre. Eventualmente, como había sido el deseo de Dios desde el principio, los descendientes de Noé se dispersaron. Huyeron de aquel lugar, formando grupos que compartieran las pocas palabras que aún entendían entre ellos. Estos grupos vagaron lejos, hacia nuevas tierras, llevando consigo las semillas de los cientos, miles de idiomas que hoy llenan la tierra. Y la torre
esa gran obra que debería haber llegado al cielo quedó incompleta. Un esqueleto de ladrillos que solo contaba una historia de orgullo y fracaso. La llamaron Babel, porque allí Dios confundió los idiomas de toda la humanidad. Hoy en día, la Torre de Babel permanece como una de esas historias cargadas de significado profundo. Es un reflejo de la naturaleza humana, de nuestra tendencia a soñar en grande, a unirnos por un propósito común, pero también de nuestro orgullo y nuestra tendencia a olvidar nuestros límites. Nos recuerda la belleza de nuestra diversidad y cómo esa confusión, aunque dolorosa en su momento, nos condujo a un mundo más rico y lleno de matices. Así que la próxima vez que escuches a alguien hablar en un idioma que no entiendes, recuerda la Torre de Babel. Esas voces, aunque diferentes, provienen de la misma fuente, de una llanura llamada Shinar, donde una vez un grupo de personas intentó tocar el cielo. Y tal vez al final, la historia no sea solo sobre la caída de una torre, sino sobre la creación de algo mucho más grande. La infinita variedad de idiomas que sigue conectándonos y dividiéndonos como humanidad.